Buenas tardes con todos. Voy a explicarles la sesión 6 del curso de física del tema fluidos en reposo del docente Ulises Acton Piscoya Silva. Integrante del grupo 5, que les habla Urbeso Donaire Félix Domingo Audelio, Guerrero Herrera Noelia Sánchez Malca Maricielo Chantal, Castro Roque Leslie Dariana, Arian Rolando Matos Chumacero y Abanto Manchay Yanela y Marita. El ejercicio número 1 nos dice, hay la presión hidrostática a 3 metros de profundidad dentro del agua, que la gravedad es igual a 100 metros sobre segundos al cuadrado. La presión que sabemos que es de 1000 kilogramos sobre metros al cubo, que lo convertimos a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Para eso, que ya nos dan la presión que es igual a 3 metros. Ahí lo multiplicamos el 10 metros sobre segundo al cuadrado por el 3 metros, que es igual a 30.000 pascal. Para eso lo vamos a convertir la presión a 30 kilopascal. Siguiendo con el segundo ejercicio, determine la presión hidrostática producida por el agua a 12 metros de profundidad. La presión que es igual a, que todos sabemos que es de 1000 kilogramos sobre metros al cubo por 10 metros sobre segundo, que es igual a 12. Lo multiplicamos el 1000 por 10 por el 12 metros, que es igual a 120.000 pascal. La presión que es igual a 120 kilopascal. Voy a explicar el ejercicio 3 de la sesión 6. Nos dicen, un buzo sumergido en el agua soporta una presión hidrostática de 90 kilopascales. ¿A qué profundidad se encuentra? Nos dan G es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sacamos los datos. pH, que es la presión hidrostática, igual a 90 kilopascales, que nos da 90.000, y que P es igual a 1000 kilogramos sobre m al cubo, y G es igual a 10 metros sobre s al cuadrado. Aplicamos la fórmula, que sería pH, que es la presión hidrostática, es igual a P por G y H. Se sabe que en los kilopascal, el kilopascal tenemos que convertirlo a metros. Y acá repasamos, H es igual a 90.000 sobre 1000 kilogramos, metros al cubo, por 10 metros sobre s al cuadrado. Simplificamos y al final nos queda 9 metros. Voy a explicar el ejercicio 4. Nos dice un pez soporta una presión hidrostática de 300 kilopascales. ¿A qué profundidad se encuentra el pez? G es igual a 10 metros sobre s al cuadrado. Sacamos los datos. pH se sabe que es la presión hidrostática, que es igual a 300 K, y nos quedaría como 300.000. P, que es igual a 1000 kilogramos sobre m al cubo, y G es igual a 10 metros sobre s al cuadrado. Acá de nuevo aplicamos la fórmula de la presión hidrostática, que nos sería pH es igual a P por GH. Y reemplazando, es igual a 300.000 sobre 1000 kilogramos metros al cubo por 10 metros es al cuadrado. Como dije en el anterior ejercicio de kilos pascales, lo vas a convertir a metros. Y simplificando, acá nos queda 30 metros. Una superficie de 8 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados soporta una presión de 150 kPa. Determina la magnitud de la fuerza aplicada. La fuerza es igual a P por A
P, que sería 15 por 104 newtons elevado al cuadrado, por A, que sería igual a 8 por 10 menos 4 newtons cuadrado. Entonces la fuerza sería el resultado de 120 newtons. 6. Una moneda cuya área es de 12 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados se encuentra en el fondo de una piscina de 5 metros de profundidad. El ejercicio nos pide determinar la magnitud de la fuerza que soporta. Gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces sería P, la fuerza es igual a P por A, que reemplazamos P, que es igual a 5 por 104 newtons, metros cuadrados, por 12, 12 por 10, menos, elevado a la menos 4 newtons al cuadrado, y el resultado nos da 60 newtons. Con el ejercicio número 7. ¿Qué nos dice el ejercicio número 7? Nos dice, un buzo se encuentra a 25 metros de profundidad, tomando fotografías. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que soporta la lente de su cámara si es un círculo de 4 centímetros de radio? Y nos dan como datito extra que la gravedad en este caso lo tenemos que colocar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a graficar cómo es que se encuentra el buzo. Aquí encontramos que tiene una profundidad o una altura, en este caso de 25 metros. ¿No? Vamos a colocar los datos que nos dan el problema. La profundidad del buzo, que sería 25 metros. El radio de la lente, ¿no? Que soporta esa fuerza, que sería de 4 centímetros. La gravedad, que nos dicen que tenemos que tomarlo como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y la densidad del líquido, en este caso del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metros cuadrados. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Primero lo que vamos a hacer es encontrar cuál es la presión del buzo, la presión que soporta el buzo, ¿no? Y en este caso sería la presión hidrostática, que es todo el agua que tiene que soportar el buzo, ¿no? A esos 25 metros. Entonces, la presión hidrostática va a ser igual a la densidad de líquido, que en este caso es el agua, por la gravedad y por la profundidad o altura donde se encuentra en este caso el buzo. Vamos a reemplazar valores. La densidad del agua serían 1000 kilogramos sobre metros al cubo por la gravedad, que sería metros sobre segundo al cuadrado, y la profundidad de 25 metros. Vamos acá a simplificar. Esta M con esta de acá se van, nos quedan 2 y nos daría una multiplicación. Multiplicamos 1000 por 10 por 25 y nos da 250.000 newtons sobre metros al cuadrado. Ok, ahora ya tenemos la presión que soporta el buzo. Ahora vamos a tener que hallar como segundo punto lo que nos piden. ¿Qué nos piden? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que soporta la lente de su cámara? Entonces, para hallar y tener una relación entre la presión y la fuerza que soporta la lente, vamos a tener que utilizar esta fórmula que dice que presión va a ser igual a la fuerza sobre el área afectada, el área que está teniendo ese soporte. Que lo podemos, como queremos en este caso hallar la fuerza que soporta la lente, lo vamos a colocar como presión por el área afectada, ¿no? Ya tenemos cuál es la presión, que en este caso lo hemos hallado acá, y el área afectada. ¿Cuál sería el área afectada? Sería la lente. Pero nos dicen que la lente de su cámara es un círculo. Para hallar el área del círculo, en este caso el radio nos da en centímetros. Entonces, como nosotros estamos trabajando en metros, lo que hacemos es simplemente convertir. Los 4 centímetros los convertimos a 0.04 metros. ¿Ok? Para hallar el área afectada, que sería el área del círculo. El área del círculo va a ser pi por radio al cuadrado. Reemplazamos valores, el radio, que sería 0.04, y nos da pi por 0.0016 metros al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tenemos cuál es el área afectada. Pi vale 3,1416, es un dato extra. Entonces, reemplazamos aquí en esta función, en esta fórmula,
de que fuerza va a ser igual a la presión por el área afectada. Multiplicamos y nos daría que la fuerza es de 400 pi newtons. Entonces ya tenemos cuál es la fuerza que soporta la lente y marcaríamos la respuesta número D del ejercicio 7. Ahora el ejercicio número 8. Ahora el ejercicio número 8. Nos dice el 8, dice, determine la presión hidrostática que soporta el fondo del recipiente. Nos dan aquí la gráfica del recipiente y nos dice que la densidad del líquido A es de 1200 kilogramos sobre metros al cubo. Este es el líquido A. Y la densidad del líquido B es de 900 kilogramos sobre metros al cubo. Esto ya es un dato que nos da el problema y nos dice que la gravedad lo tomemos sobre que es igual a 10 sobre metros sobre segundo al cuadrado. También nos da la altura de cada posición donde se encuentra el líquido de A y de B, ¿no? Y nos dan, a ver, ¿qué nos dice? Determina la presión hidrostática que soporta el fondo del recipiente. En este caso hemos colocado A minúscula, que sería el punto o el lugar donde, que es el fondo, ¿no? El fondo del recipiente que soporta esta presión del líquido A y del líquido B. Entonces, como nos dan, a ver, como nos dan aquí la altura en centímetros y como nosotros no estamos trabajando en el problema con metros, lo vamos simplemente a convertir. 40 centímetros es igual a 0.4 metros y 50 centímetros es igual a 0.5 metros. Hasta ahí está bien. Ahora, el primer punto, lo que primero vamos a hallar es la presión que soporta este punto A. ¿No? Eso es lo que nos piden, la presión hidrostática, que en este caso sería la presión sub cero, ¿no? Más la densidad del líquido A por la gravedad y por la altura de A. Vamos a reemplazar. Tenemos que la presión hidrostática nos dan, la densidad del líquido A nos dan que es 1200 kilogramos sobre metros al cubo, la gravedad de 10 metros sobre un segundo al cuadrado y la altura de 0.5 metros. Estamos tomando los metros, ¿ok? No los 50, sino los metros, 0.5. Ahora, ¿qué vendría a ser P sub 0? P sub 0 vendría a ser en este caso lo que soporta, o sea, todo lo que soporta B, eso sería el P sub 0 para A, ¿no? Para A, entonces, podemos decir que la presión de B viene a ser igual a la presión 0. Ahora, vamos a multiplicar 1200 por 10 y 0.5 y nos queda 6000 pascales. Ahora, como no tenemos cuál es el P sub B o la presión que soporta el punto B, vamos a hallar primero lo que soporta, ¿no? El punto B. En este caso nos da, para hallar la presión de B, tenemos que tener la densidad del líquido B por la gravedad y por la altura del punto B. Como ya tenemos esos datos gracias al problema, simplemente reemplazamos la densidad del líquido B, que sería 900, la gravedad 10 y la altura que sería 0.4. Estamos tomando como dato en metros, no en centímetros. Simplemente reemplazamos y tenemos, que la presión en el punto B sería de 3600 pascales. Ahora, como ya tenemos P sub 0, que vendría a ser igual al P sub B, ya tenemos la presión de B. Sí, y es lo mismo que P sub 0, simplemente reemplazamos y sumamos 3600 pascales más 6000 pascales y tenemos que la presión en el punto A, el soporte del fondo sería de 9600 pascales. Y como eso es lo que nos piden en el problema, ya tenemos el problema número 8 resuelto. En el ejercicio 9 nos dicen, si la densidad del líquido A es de 1600 kilogramos por metros al cubo y la del líquido B es de 1100 kilogramos por metros cúbicos,
determinar la presión hidrostática que soporta el punto P. Y nos dan como dato que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Nos dan la gráfica y nos dan que el líquido A está por debajo y el líquido B está por encima. Y tenemos el punto P y la altura. Entonces, vamos a usar para este problema la ley de Pascal, que vendría a ser la presión es igual a la presión sobre la superficie del líquido, libre del líquido, la densidad del líquido por la gravedad y la altura. Aquí tenemos lo que significa cada variante. Entonces, hallamos la presión en A, en el líquido A. Entonces, para primero vamos a dividir el punto P. Esta parte va a ser la letra A y esta va a ser el punto P. Entonces, siguiendo, lo que vamos a hacer es ahora hallar el punto A, la presión del punto A. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar la presión sobre la superficie, no la sabemos, lo seguimos igual, más la densidad. Después la densidad del líquido A, que nos dan aquí el valor que es 1600. Luego la gravedad, que nos dan que es 10, y la altura es 1. ¿Por qué 1? Porque si partimos de acá, el punto P se evalúa desde aquí. Entonces, esta partecita que es A, vamos a poner que es 1 metro. Listo, entonces, siguiendo, vamos a hallar el punto B para poder hallar porque como sabemos, el punto B está por encima, entonces viene a ser la presión de la superficie libre del líquido. Entonces vamos a hallar que la densidad del líquido B por la gravedad por la altura. Entonces simplemente reemplazamos. La densidad del líquido B es 1100. Aquí lo reemplazamos por la gravedad, que es 10, y la altura, que es 4. Entonces esto de aquí, la altura. Hacemos la multiplicación y nos va a salir que la presión de B es 44.000 pascal. Entonces, como sabemos que el líquido B está por encima, esto vamos a igualarlo, que será que la presión de la superficie del líquido es 44.000 pascal. Entonces, siguiendo, vamos a seguir con la ecuación de la presión en A. Seguimos y sería la presión de sub A es igual a la presión de la superficie, que ya nos las dieron, que es 44.000. Más 1600, aquí multiplicamos, que nos da más 10. La vamos a sumar y bueno, después lo que vamos a hacer es hallarla en decimales, que multiplicando, después sacando las decimales, nos va a dar el resultado de 6 por 10 a la cuarta, la que sería la letra E. En el siguiente ejercicio nos dan el tubo no moscado contiene dos líquidos A y B, no miscibles en equilibrio. Si la densidad del líquido B es 1800 kilogramos sobre metros cúbicos, determinar la densidad del líquido A, y nos dan como dato adicional que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí nos dan la gráfica. Como vemos, aquí tenemos el líquido A y esto de aquí el líquido B. Nos dan la altura del líquido A, entonces con esos datos vamos allá. Para hallar el líquido, la densidad del líquido A, vamos a hallarla con la ley de Pascal. Aquí la tenemos. Entonces seguimos, como tenemos la densidad del A, reemplazamos en la gravedad, reemplazamos en la altura, que aquí por cierto nos dan 0,5. Y ahorita les explico por qué comienza en 5. En el líquido B nos dan también lo mismo. Vamos a hallarlo de esta manera, porque vamos a suponer que esta parte de aquí va a ser el A. Todo esto de aquí va a ser A. Para reemplazarlo, para poder seguir con la ecuación, para que se nos sea más fácil. Entonces seguimos. Primeramente la altura para hallarlo. Como nos dan en centímetros, tenemos que convertirlo en metros porque estamos con los valores en metros, en kilogramos.
Entonces simplemente lo que vamos a hacer es convertir la altura de centímetros a metros. El 20 centímetros vamos a pasarlo a metros, que sería 0,2 metros. 30 centímetros lo vamos a pasar a metro, que nos darían 0,3 centímetros. Entonces en la parte del líquido A, aquí ponemos H 0,5. ¿Por qué? Porque sumamos todo. Como el líquido es todo esto de aquí, lo sumamos, la suma de estos dos sería 0,5. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer la multiplicación aquí en 10 y nos daría que la presión en A es igual a la presión de la superficie libre de líquido más la densidad de A por 5. Luego vamos a hallar el líquido B. Vamos a tener esto igual, la densidad de B es 1800, la gravedad es 10 y H es 0,3. ¿Pero por qué 0,3? Porque el líquido va hasta aquí. Aquí es su tope. Entonces, de aquí hasta aquí es 30 centímetros. Entonces, en metros sería 3 centímetros. Listo. Seguimos, multiplicamos aquí, nos daría 3 y entonces la presión del A igual sería en el líquido B, este aquí. Entonces lo que vamos a hacer es esta parte la vamos a igualar aquí. O sea, esto vamos a valer este aquí. Vamos a hacer una ecuación. Este de aquí lo reemplazamos, que P sub A viene a ser a la presión de la superficie más 1800 por 3, o sea, esto. Y lo igualamos con la ecuación de aquí. Entonces simplemente vamos a eliminar los PO, la superficie, la presión de la superficie, ya que suma con suma, al pasar al otro lado se resta 1 y quedaría 0. Entonces simplemente lo vamos a simplificar, multiplicamos aquí 1800 por 3, que nos daría 5400. El 5 pasa a dividir y entonces quedaría 1080. Es igual a la densidad de A. Entonces la densidad del líquido de A es 1800 kilos por metros cúbicos. Entonces el resultado sería la C. Ejercicio 11. Nos dice, si el sistema se encuentra en equilibrio y el líquido A es mercurio, pHg menos 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Dice, halle H. Nos pide que hallemos H si el líquido B tiene una densidad de 170 kilogramos sobre metros cúbicos por G menos, que es la gravedad, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula, como podemos observar, la presión absoluta, que es esta, ¿no? Y la presión atmosférica. Entonces, esta fórmula no quiere decir que es la presión hidrostática, es decir, la fuerza por unidad de superficie que experimenta un cuerpo sumergido a una altura en el seno de un fluido de densidad. Bien, ahora pasamos a lo que son a despejar PA, que es 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, y PB, que es la densidad, ¿no? Que es igual a 170 kilómetros por metros cúbicos, sobre metros cúbicos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es despejar, dada la fórmula que estamos utilizando. Y bien, nos decimos que todo esto es reemplazado a través de 13.600 por 10 por 0,2 menos H. ¿Ok? PB más gravedad, altura dB es igual a 170 por 10 por 2H. Entonces vamos a desarrollar, vamos a multiplicar, vamos a restar, ¿no? Restamos y luego lo que vamos a hacer es sumar. 3.400 más 13.136.600. Bien, entonces lo que vamos a hacer es sumar y
dado el resultado que nos está dando la división, es de 0,197 metros. Es igual a H. Entonces, H es el desplazamiento del líquido que estamos observando que nos pide hallar, ¿no? Entonces, como nosotros queremos convertirlo a metros, decimos que es 7 metros es igual a H. Entonces lo redondeamos, que saldría 20 centímetros, es igual al desplazamiento del líquido que está dando a través de esta probeta, creo que se llama, ¿no? Entonces ahora vamos al ejercicio 12. Aquí la respuesta sería 20 centímetros, ¿ok? Ese sería H, la cual tiene una densidad dada por el problema. Vamos al siguiente ejercicio que nos dice, ejercicio 12, determina la presión hidrostática que soporta el punto A si la probeta contiene agua, entre paréntesis, gravedad menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, podemos ver este tubito que está el agua contenida, que nos está diciendo que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, por la cual tiene una medida de 80 centímetros, el ángulo que es 53. Entonces, igualmente, utilizamos aquella fórmula que hemos dado ante el ejercicio anterior, y pues despejamos, ¿no? Que sería 1000 por 10 por 63 por 89. En total que nos saldría 63 por 63, 89. Entonces, 80, que sería la medida, sobre 1, que X no sabemos que es el seno de 53. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es 80 por seno de 53, que nos saldría 63.89, ¿no? Aquella fórmula que estamos observando, el triángulo, esto es alfa, tita y beta, ABC, la cual decimos que A es sobre seno A y igual a B es sobre seno de beta igual a C sobre seno de tita. También consideramos este triángulo para poder guiarnos, para poder hacer este pequeño ejercicio, ¿no? Y pues bueno, determinamos la presión hidrostática, que sería la respuesta de 63.89.